Les mencionaba que la semana pasada hemos entonces recordado lo que es el sacrificio, lo que fue la vida de Jesús y también su resurrección. Porque no solamente hablamos del Cristo crucificado, sino que hablamos del Cristo resucitado, mediante el cual también en las Escrituras se nos dice que si no fuera por la resurrección, en vana sería nuestra fe. Entonces, cabe la pena destacar este punto. Pero todo lo que nosotros llegamos a creer en nuestro caminar espiritual siempre está supeditado o siempre está en un fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay nadie más. Y toda nuestra creencia, toda nuestra fe, toda la certeza de lo que define nuestra vida, de lo que define quiénes somos, lo que define nuestro proceder, está en Cristo Jesús. Tal y como se escribe en la primera carta a los Corintios, que dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y como también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 podemos leer: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay algo que de las Escrituras me gusta mucho, un pasaje que está en Nehemías capítulo 8, que es cuando Esdras lee las Escrituras al pueblo. Dice que desde el alba hasta el mediodía estuvieron leyendo, y el pueblo lloraba y se conmovía por lo que decían las Escrituras. Entonces, esta tarde vamos también a utilizar mucho nuestra Biblia. Los que tengan una Biblia física, en buena hora la vamos a utilizar, y también aquellos que tenemos pues la Biblia digital, también la vamos a usar. Si alguien quiere que se le pueda proporcionar una Biblia en físico, lo sugieres, con mucho gusto se las pueden hacer llegar. Solamente levantan la mano y llegará hasta su lugar. Les mencionaba entonces el relato de cuando Esdras leía las Escrituras, porque sin duda alguna lo que es la palabra de Dios es lo que nos confronta, lo que va trabajando en nosotros, es la forma en la que el Espíritu de Dios puede hablarnos, solamente a través de las Escrituras. Bien, entonces, retomando el tema del fundamento, hablábamos de que un edificio con buenos fundamentos se va a poder sostener, con fundamentos, con cimientos sobre la roca, como lo dice en el capítulo 7 de Mateo. Nuestra vida espiritual se edifica sobre la verdad inmutable de Jesús. Una obra que trasciende el tiempo, que trasciende el entendimiento y que trasciende cualquier acusación también que pueda ser levantada en contra de nosotros, puesto que hemos sido justificados solamente en Cristo y por Él obtenemos la victoria. Y vamos nosotros en un caminar en donde vamos aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros, vamos siendo transformados cada día y vamos avanzando, como dice en la carta a los Hebreos, en la madurez. Por eso es de que en el capítulo 6 nos indican: dejando atrás los rudimentos o las enseñanzas elementales o los principios básicos, sino que avanzamos. Esta invitación a dejar los rudimentos y a no poner otra vez énfasis en esto no es una idea para menospreciar los fundamentos que ya existen, sino que es una forma de decir: nosotros esto ya lo tenemos, no es necesario que lo vuelvan a vivir. Por ejemplo, todos acá hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o hemos reconocido a nuestro Señor y Salvador. Entonces, el hecho de yo ponerme a predicar acá o de compartirles: mira, arrepiéntete del pecado, reconócelo como tu único Salvador, y esto es algo que nosotros ya hemos hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar el siguiente paso. Entonces, ese es
el contexto en el cual la carta de los Hebreos en el capítulo 6 está escrita. De decir, hay algunas cosas que como creyentes ya hemos llevado a cabo, que no es necesario que volvamos otra vez allí, a esos puntos, a reconocerlos. Sin embargo, siempre es bueno reflexionar al respecto. Y entonces, ¿por qué nosotros volveríamos a tomar en cuenta estas enseñanzas elementales? Pues bueno, el hecho de que nosotros conozcamos muy bien nuestras raíces nos hace también capaces de poder compartir con otros estas verdades. Nos hace a nosotros capaces de poder instruir a otros. Imaginemos un roble, un olivo, un árbol de estos que son centenarios, milenarios, cuyas raíces pueden penetrar hasta lo más profundo de la tierra, metros por debajo, pero eso no quiere decir de que este árbol se vaya a quedar en el pasado, sino que el hecho de poder tener grandes raíces bien cimentadas lo capacitan a él para poder crecer más y más alto cada vez, a tener una buena salud y poder dar los frutos que requieren. De esta manera, las enseñanzas básicas es importante que nosotros las conozcamos o que las podamos tomar en cuenta. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7 podemos leer: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. En esta porción de la palabra me llama mucho la atención y me encanta esta parte que dice, así anden en Él. Me recuerda también lo que el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 2 y versículo 6, menciona, que dice que es necesario, o que aquel que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Viene la siguiente pregunta a mi mente: ¿cómo entonces anduvo Cristo? La semana pasada nuevamente dije, tuvimos la oportunidad de poder recordar la vida de Jesús, de recordar su obra. En primer lugar, acerca de cómo anduvo Cristo, podríamos decir que Él anduvo en obediencia y en obediencia al Padre. Juan capítulo 6, versículo 38 expresa, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. De la misma manera, cada uno de nosotros podemos o debemos tener ese sentir de hacer la voluntad de nuestro Padre y no la nuestra, de hacer lo que Él desea, de buscar las cosas de arriba. En segundo lugar, Cristo anduvo en amor y compasión. Leemos en Mateo capítulo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El que permanece en Él anda de esta forma, anda con ese sentir, camina por la vida sintiendo compasión por los demás, y no solamente sintiendo compasión por su calidad de vida o su economía, sus capacidades materiales, sino también en cómo están espiritualmente. Y podemos ver a los que necesitan y que no conocen de Cristo con compasión y compartir el Evangelio. He ahí la importancia de que nosotros conozcamos esas enseñanzas elementales, porque conociéndolas, entonces nosotros podemos instruir a otros. Jesús también anduvo en humildad y servicio. En Mateo capítulo 20 y versículo 28 podemos leer: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como cuarto punto podríamos mencionar que Jesús vivió en santidad, sin pecado. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 22, podemos leer: el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Todo aquel que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos andar en santidad. Y debemos andar en santidad no es algo que requiera un esfuerzo sobrehumano. Es simplemente nuestra devoción a Él, y Él hace entonces el cambio en nosotros. Es algo que Él está trabajando por su Santo Espíritu que mora dentro de nosotros.
Como en otra parte de las Escrituras se menciona que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas, que es la voluntad de nuestro Padre que vivamos en santidad, nuestra pureza. Entonces Jesús anduvo en santidad y de esta forma también nosotros. Y reitero, no es una santidad que por mérito propio podamos encontrar o que podamos buscar o que debamos esforzarnos hasta el cansancio por poderla alcanzar. Es simplemente el resultado de la obra que Él hace en nosotros. Y eso me lleva al siguiente punto, que Jesús anduvo en dependencia constante del Espíritu Santo. Podemos leer en Lucas capítulo 4 que entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en muchas otras ocasiones siempre Jesús es llevado por el Espíritu. De la misma forma nosotros debemos ser llevados por el Espíritu, en dependencia constante de Él, no en dependencia de argumentos, de pensamientos, de ideas, sino de lo que el Espíritu Santo nos impulsa. Y esto es algo que solamente se puede discernir espiritualmente. Es algo que solamente lo podemos vivir y experimentar si nosotros dependemos total y absolutamente de Él. Como sexto punto, Jesús anduvo en mansedumbre y paciencia. En Mateo capítulo 11, verso 29 podemos leer: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Miremos entonces cada uno de los fundamentos que están escritos en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, como un escalón superado, como algo que ya hemos obtenido. Pero recordando que todo lo que está haciendo Cristo ya ha sido otorgado por su sacrificio, o sabiendo de que estas enseñanzas nosotros ya las llevamos, ya las hemos cumplido, pero es bueno siempre recordarlas, es bueno siempre conocerlas. En Hebreos 6, 1 al 2 entonces podemos leer: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Con anterioridad hablamos acerca del arrepentimiento de las obras muertas hace algunas semanas. Y entonces, en este caso, el autor de los Hebreos ya les está hablando a creyentes. No sería algo conveniente o lógico, podríamos decirlo así, que los invitara a ellos a arrepentirse y a poner su fe en Cristo, porque ellos ya lo habían hecho. De tal manera de que la enseñanza del arrepentimiento para ellos ya no era necesaria, como tampoco lo es para nosotros hoy en día. La fe viva en Dios es el siguiente punto. Pero cuando hablamos de la fe viva en Dios, en primer lugar, a los judíos y a muchos gentiles de la época ya tenían el conocimiento, la idea de Dios. Lo único que ellos debían hacer era reconocer al Cristo, que el Mesías había llegado ya, que había venido. Entonces, intentar convencer a alguien acerca de que creyera en Dios tampoco sería algo necesario. Luego hablamos acerca de los bautismos que nos unen a Cristo. Y aquí el autor utiliza el plural, no solamente un bautismo. Con anterioridad también hemos explorado a través de las Escrituras algunas expresiones del bautismo o las múltiples facetas que podemos encontrar. Dentro de ellas hablamos del bautismo del arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en fuego, bautismo en el Espíritu Santo, un bautismo de identidad. Hablando en este caso de los bautismos que están en plural. Y luego de esto podemos encontrar la imposición de manos. Y es el tema que vamos a tomar en esta tarde, la imposición de manos. ¿Cómo podemos definir esta imposición de manos? Es simplemente un acto ritual en el que una o dos personas o más personas
ponen o posan su mano sobre alguien con un propósito específico. En el contexto cristiano, todos hemos tenido, o la mayoría tendremos alguna idea ya preconcebida acerca de cómo funciona o cómo se dan las imposiciones de mano. De hecho, acá en el mesón en algunas ocasiones también se han realizado algunas de ellas. Pero indaguemos un poco acerca de los orígenes de cómo la imposición de manos se puede ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo los invito a que podamos ir a Génesis capítulo 48, versículos del 8 al 21. En esta porción de la palabra vamos a leer varios versículos. Es cuando José se acerca con su padre y le presenta a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Dice el versículo 8: Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha y hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Y viva en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezca para ser multitudes en medio de la tierra. Vamos al versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes que Manasés. Entonces Israel dijo a José, y continúa el relato. En esta porción vemos una de las primeras, si no la primera, alusión a la imposición de manos en las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos que hay algunos elementos a destacar. En primer lugar, estamos viendo que Jacob lo que hace es bendecir por medio de la imposición de manos. Es una identidad la que se les reconoce a ellos. Al no estar él consciente de la existencia de ellos dos, hay un reconocimiento y también hay una bendición que es impuesta sobre ellos. Y me encanta también la forma en la que los bendice, porque él dice: el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Está declarando sobre la vida de sus hijos que la bendición que está sobre él de Dios también está sobre sus hijos. Luego de esto podemos ver también en el Levítico capítulo 16, versículo 20 al 22, otro evento en donde se lleva a cabo la imposición de manos.
En el capítulo 16 de Levítico es el contexto de lo que es el día de la expiación o también el Yom Kippur, el nombre oficial, que es la fiesta solemne más grande o la más solemne que puede tener el pueblo judío. Y es un día anual en donde ayunan para el arrepentimiento y la purificación de todo el pueblo, donde el sumo sacerdote realizaba ritos especiales para expiar, es decir, limpiar los pecados del pueblo de Israel. En este caso, la imposición de manos no tiene la misma connotación que la que vimos con el caso de Jacob. En el versículo 20 dice, después de haber dado varias instrucciones desde el versículo 1 del capítulo 16, saltamos hasta el versículo 20, en donde podemos ver esta imposición de manos. Dice, cuando acabe de hacer la expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar presentará el macho cabrío. Después Aarón pondrá ambas manos sobre del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Estamos viendo acá una simbología, porque literalmente no se pueden transferir los pecados o no se podían transferir los pecados al cabrío. Es una simbología, una tipología del sacrificio también de Cristo, quien lleva todas nuestras iniquidades, y no solamente Él es muerto por nosotros, sino que todas las iniquidades son echadas fuera y las cuales nunca volverían. Podemos ver entonces en este contexto nuevamente una identidad. ¿Identidad en qué sentido? En el sentido de que el macho cabrío representaría toda la culpa que el pueblo de Israel carga. ¿Ya? Representaría eso. Además, también algunos pueden observar aquí algún tipo de transferencia, un tipo de recargo de la culpa sobre. Entonces vemos que hay similitudes en la identidad, en la identificación, pero en la segunda es diferente. En la primera es una de bendición, en la segunda es como la transferencia o la transmisión de una responsabilidad o de una culpa. Tenemos también una tercera alusión a la imposición de manos en el Antiguo Testamento, y podemos ir a Números capítulo 8, versículos 5 al 13. Leemos. De nuevo, el Señor habló a Moisés diciendo: toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificada, y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un novillo con su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado. Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel, y presentarás a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los hijos de Israel, para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Aquí hay otra connotación, es distinta a la segunda, en donde estábamos viendo que era una identificación de la culpa sobre el macho cabrío, pero en este caso es el pueblo el que impone las manos sobre los levitas, pero lo hace con un propósito que está en el versículo 11, para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor.
Los levitas pondrán sus manos, versículo 12, sobre la cabeza de los novillos. Segunda imposición de manos en esta parte. Y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado y otro como holocausto al Señor para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón y delante de sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. En este contexto podemos ver algo distinto. Podemos ver una consagración. Es decir, hay un sacrificio, hay un holocausto que se debe hacer, también se imponen manos, pero hay un propósito, que es que se cumpla con el ministerio por el cual se está llamando a los levitas. También podemos ver algo similar en Números 27, del 12 al 13. En Números capítulo 27, del 12 al 13. En este caso es ya cuando Josué es ungido por Moisés. Dice el versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Y cuando la hayas visto, tú también te unirás a tu pueblo como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. Versículo 15. Entonces Moisés habló al Señor diciendo: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Saltamos al versículo 23. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. En este caso, la imposición de manos va, además de la consagración, va con un nombramiento, con una transmisión de autoridad. Y estos son algunas de las principales referencias o connotaciones que podemos encontrar de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es: ¿cómo se ve en el Nuevo Testamento? Porque mucho de lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a los Evangelios, y nuestra primera alusión de imposición de manos, lo conocemos muchos, es en Mateo 19, versículos 13 al 15. Y la idea acá es la siguiente: de que hay unos niños, se los llevan a Jesús. Entonces dice en el versículo 13: entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron. No tomé bien. Tomar agua para que los restos del agua anterior se limpien. Pero luego Jesús dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue ahí. Entonces vemos una bendición de parte de Jesús hacia los niños. Cabe destacar también que en la tradición rabínica había muchas otras formas o muchas otras razones por las cuales se hacían la imposición de manos, pero más frecuentemente era eso, para que pudieran recibir una bendición, así como Jacob pudo bendecir a sus nietos Manasés y Efraín. Otra de las alusiones en el Nuevo Testamento de la imposición de manos la vemos también en Jesús.
en Marcos capítulo 6, versículo 5. En Marcos capítulo 6, versículo 5 dice: no pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Me causa cierto ruido esto porque dice, no pudo hacer allí ningún milagro, nada más salvar a unos pocos enfermos. O sea, ¿qué clase de milagros tendríamos de expectativas de Jesús? Entonces vemos un contexto acá distinto. Ya Jesús está, por medio de la imposición de manos, sanando. En Mateo capítulo 9, versículo 18, dice: mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Allí este jefe tenía la expectativa de que al poner la mano de Jesús sobre ella, ella volvería a la vida. Entonces había una expectativa ahí de que por medio de la imposición de manos hubiera un milagro. En Lucas capítulo 4 y versículo 40 podemos leer, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, o todos los que estaban enfermos o tenían enfermedades de distintos tipos, los llevaron a Jesús, y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Entonces en los evangelios podemos ver sanidad mediante la imposición de manos de Jesús. Como tercera alusión a la imposición de manos, podemos encontrarlo en Hechos capítulo 8, versículo 17. Pero podemos leer desde el 14. Hechos 8, del versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto lo vimos también las semanas anteriores, haciendo la distinción entre el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos también en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6. Hechos 19, del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos les respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. La importancia de conocer muy bien todo y transmitir el evangelio completo. Ellos no sabían. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaron. Eran en total unos 12 hombres. La tercera alusión entonces que podemos ver acá en la imposición de manos es la manifestación del don del Espíritu Santo. La manifestación del don del Espíritu Santo, esa promesa que había de venir y que se es manifiesta en este caso a aquellos que habían creído pero aún no tenían conocimiento del Espíritu Santo. En el mismo libro de los Hechos podemos encontrar otras alusiones a la imposición de manos de distinto índole. Podemos ir a Hechos capítulo 6, del versículo 1
al 6. Leemos: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. La función de la imposición de manos aquí no es para que sean llenos del Espíritu, porque ya están llenos, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Aquí el contexto de la imposición de manos es distinto a los que hasta el momento hemos visto. No hay sanidad, no hay una bendición, no hay una manifestación del don del Espíritu Santo, pero sí hay un nombramiento. Podemos también ir a Hechos capítulo 13 del versículo 1 al versículo 3. Leemos de la siguiente forma: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El contexto en este caso tiene que ver con los nombramientos, con los ordenamientos, con la asignación de una tarea en específica. Antes de que ellos puedan salir, les impusieron las manos, reconociendo de que había un llamamiento para ellos en alguna asignación que el Espíritu Santo ya los había tomado en cuenta. Ahora, algo a reconocer acá y que me encanta también, es de que esta imposición de manos y también previa a que ellos pudieran ser despedidos y pudieran llevar a cabo el trabajo para el cual habían sido llamados, estaban en oración y ayuno. Y dice ahí que en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. O sea, mientras ellos estaban en ese momento de devoción, de entrega, en oración y en ayuno, entonces el Espíritu Santo les habla. Y luego de que les habla, tampoco toman decisiones aceleradas, sino que dice en el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, el ayuno y la oración es algo que en todo creyente debe estar presente. Una vida de oración, una vida de ayuno, es lo que nosotros debemos procurar. Entonces, como cuarta alusión en el Nuevo Testamento, podemos ver que la imposición de manos estaba relacionada con los nombramientos, con los ordenamientos, con la asignación de alguna tarea. También podemos, que esto es en la parte del libro de los Hechos, y si vamos a las cartas paulinas y generales, también podemos encontrar algo ahí, y vamos en específico a la carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 13 al 14. Como les dije, es mucha escritura, pues es bonito, es solamente pasar leyendo y ahí vamos
dejando que sea la misma Escritura la que nos vaya instruyendo. Dice el versículo 13: entre tanto que voy, le estaba hablando Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿A cuántos podríamos decirnos hoy en este día? Yo creo que a todos deberíamos decirnos: ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. Versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Vemos acá nuevamente la imposición de manos, pero dice que hay un don. Hay un don que está en Timoteo, el cual le fue dado durante o mediante la profecía con imposición de manos del presbiterio. Y aquí ya entra otro concepto también, lo que es el presbiterio. Presbiterio. Estamos hablando entonces del grupo de ancianos de la comunidad de fe. Entonces Timoteo ha recibido ese don después de que han sido impuestas las manos en él por parte del cuerpo de ancianos. En la segunda carta a Timoteo también podemos denotar algo similar. Veamos en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 6. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces hay un don que tiene Timoteo que fue dado o derivado de la imposición de manos. Y con esto voy a hacer algunas salvedades después. Si hablamos de el don, la Escritura no nos dice claramente cuál es el don que tenía Timoteo. Sin embargo, podremos decir que estaba íntimamente relacionado con la obra pastoral que él debería llevar a cabo. Podrían haberse referido tanto a habilidades sobrenaturales, como los dones que la iglesia primitiva lograron experimentar, como también algunas capacidades necesarias para el ministerio. La cuestión es de que en este sentido la Escritura hace silencio, no nos dice más ideas o más indicios acerca de cuál era el don de Timoteo, pero podríamos nosotros aducir que algunas posibles características tendrían que estar relacionadas con la enseñanza, con el liderazgo pastoral o con la exhortación y el discipulado. Pero está relacionado con lo que habíamos hablado anteriormente de realizar una obra, de realizar alguna tarea que el Espíritu Santo ya le había demandado o que ya había dicho que debía llevar a cabo. Acerca de esto, también en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5, versículos 17 y 22, hay una advertencia en cuanto a la imposición de manos. Y aquí se pone interesante, porque, bueno, todo es interesante, pero aquí es capítulo 5 de la primera carta de Timoteo, el versículo 17 al 22. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el cordero de su salario, el obrero, perdón, acostumbrado a adorar, digno es el cordero, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Nadie tema acá, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y aquí viene la alusión a la imposición de manos. Dice: no impongas manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora, el contexto acá nos está hablando acerca de los ancianos, acerca de que gobiernen bien,
Y podríamos nosotros aducir entonces de que la advertencia es: ten cuidado en a quién le das autoridad, ten cuidado en a quién tú estás asignando cierta tarea, cierto liderazgo. Ten cuidado con eso. Entonces, esas son algunas de las alusiones en el Nuevo Testamento. ¿Qué pues diremos para nuestros días, para ahora? ¿Qué podríamos nosotros decir acerca de cómo es relevante esto hoy? Bueno, en primer lugar podríamos decir de que todo lo que vemos acá sucede en un contexto de oración. Y cuando se hace la imposición de manos, debe suceder también en el contexto de la oración. Fuera de la oración puede ser algún otro rito, pero lo importante es de que hayamos orado o que se haga una oración en el momento de imponer las manos. En segundo lugar, debe haber una sujeción total al Espíritu Santo. Y aquí era donde yo decía que vamos a hacer una salvedad, porque entonces estaríamos tentados nosotros a decir que por el hecho de imponer manos, entonces allí va a suceder necesariamente algo. Entonces ya todos vamos a andar con cuidado de que no me pongan mano. No, sino que es una obra sujeta total y exclusivamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe guiar estos actos de la imposición de manos. Ahora, ¿para qué imponemos manos? O en nuestros tiempos, ¿para qué podríamos imponer manos? Hay algunos propósitos. En primer lugar, y el más... quiero ver cuál puse ahí. Vamos. Bueno. Entonces no era en primer lugar. Yo estaba pensando al revés. Bueno, actualmente imponemos manos con un sentido, yo lo resumo así, en un sentido, que es en bendecir. Y es en bendecir tanto espiritualmente como físicamente. En alguna parte de las Escrituras se nos habla acerca de que aquel que esté enfermo, entonces llame a los ancianos y que le unjan. Que la unción con aceite es algo relacionado, pero mediante entonces la imposición de mano, la iglesia puede acercarse al grupo de la iglesia misma para que se haga la imposición de manos, rogándole al Padre por alguna necesidad en específico, que bien puede ser por enfermedad, que bien puede ser por el don del Espíritu, que bien puede ser porque Dios desarrolla capacidades tanto sobrenaturales como capacidades ministeriales o físico, capacidades de alguna índole en específico para la tarea ministerial, administrativo, por ejemplo, el don de la palabra, algo que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando y capacitando. Entonces, en primer lugar podríamos decir que hoy en día la imposición de manos se da en ese sentido, en bendecir a la congregación física y espiritualmente. En segundo lugar, es muy frecuente también que se utilice por cuestiones de orden. ¿En qué sentido? Cuestiones de orden. Para ordenamientos. En muchas iglesias, antes de nombrar a un pastor, antes de nombrar a un anciano, que también sucede acá, se hace la imposición de manos. ¿Qué quiere decir esto de la imposición de manos? De que si no me hacen una imposición de manos, entonces yo estoy incapacitado para ejercer el ministerio. No, sino que es un acto en el que obtenemos esa identidad de la cual estudiamos en el Antiguo Testamento. De hecho, los estudiadores, los escritores al respecto de la teología del Nuevo Testamento, es casi que por común acuerdo que dicen que el acto de la imposición de manos es más algo de identidad y comunión que algo místico, que esa es la salvedad que quiero dejar. La imposición de manos no es un ritual místico, no es algo mágico, no es una fórmula que uno deba
o practicar, o que la iglesia cristiana deba practicar como tal, sino que es simplemente una práctica eclesiástica que vemos en las Escrituras y que nosotros la aplicamos actualmente. Pero con la salvedad siguiente, siempre en el contexto de la oración y siempre en sujeción total al Espíritu Santo de Dios. Pueden surgir muchísimas más preguntas al respecto de la imposición de manos, pero regresando entonces a lo que decía Hebreos, no echando mano de los rudimentos de las enseñanzas básicas. ¿Por qué entonces el autor de los Hebreos les escribe a ellos y digan, no es necesario que hablemos ya de la imposición de manos? Porque la imposición de manos en su contexto se daba para los recién convertidos, pero en la carta de los Hebreos ya no les está hablando a los recién convertidos, les está hablando a la iglesia ya convertida, a la iglesia en donde el Espíritu Santo ya se está moviendo, y por eso no es necesario que que a los hebreos se les predique o se les motive a que lo practiquen. Vivimos entonces nosotros actualmente en una iglesia en donde cada día hay nuevos conversos, cada día hay personas que entregan su vida al Señor, y en este sentido sí es necesario que se haga, o sí es conveniente que se haga la imposición de manos para aquellos que son recién convertidos. En todo esto, lo que se rescata es lo siguiente: cuando se hace una imposición de manos, lo hacemos en oración para bendecir a quien se le están imponiendo las manos, y dos, el Espíritu Santo de Dios debe guiarnos. La pregunta es, ¿quién no podría tener el Espíritu Santo de Dios si no es creyente? Si la misma palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Entonces, en este sentido, a nosotros también nos aplica lo que el autor de los Hebreos acaba de decir, no echando otra vez el fundamento de las enseñanzas básicas. Sin embargo, es bueno conocerlas. Bueno, vamos a orar, rogándole a Dios que Él tome siempre el control de nuestras vidas. Yo los invito también de que padres de familia, así podamos tomar ese ejemplo de Jacob, saber de que nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, de que podemos bendecir a nuestros nietos, y siempre eso, buscando la bendición, declarando que todas las bendiciones espirituales que están contenidas en las Escrituras se manifiesten en nuestras familias, en los niños. Interceder, que al final del día, si yo pudiera resumir todo esto, es interceder. Intercede por tu familia, intercede por la iglesia, intercede por las personas, ora por cada uno de ellos. Necesitamos, y digo otra vez, necesitamos una vida de oración, una vida de entrega total, una vida en donde nosotros podamos derramar nuestro espíritu delante de Dios, y que sea Él el que tome el control, que sea Él y que no seamos nosotros, que seamos así como dice las Escrituras: el que permanece en Él es necesario que ande como Él anduvo. Oremos. Padre, te doy gracias en esta tarde por tu gran bendición, por tu amor, por todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales, que has derramado en nuestras vidas. Padre, queremos presentar delante de ti nuestras vidas y esta congregación, rogándote que seas tú glorificándote, moviéndote en medio de cada familia, en medio de cada uno de nosotros, en medio de cada corazón. Que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva, el que nos incite a ir, que nos haga hablar, que nos traiga la revelación de tu palabra, que abra nuestro entendimiento, que podamos vivir en el Espíritu,
que no tengamos que esperar a la eternidad para poder gozarnos en medio de tu presencia, gozarnos en medio de toda la obra que tú haces, sino que nosotros día con día en nuestros hogares podamos dedicar nuestra familia a ti, dedicarlos desde los más grandes hasta los más pequeños. Que seas tú tomando todo el control.